diríamos cómo afronta un gerente esta etapa frecuente ahora en la sanidad, porque es que nosotros dependemos menos de un gobierno central, diríamos, desde los hospitales, que lo que depende un gobierno autónomo de un gobierno central, evidentemente. O sea, el paso nuestro, claro, quien nos marca, quien nos pone a nosotros, nos marca, nos pone, nos pacta nuestros objetivos con nuestros presupuestos y con nuestros recursos, es la autoridad autonómica. Y la autoridad autonómica también diríamos que ha tardado en formar gobierno, pero no, como sus estructuras de gestión se han mantenido estables, directores generales, subdirectores generales, coordinadores generales, etcétera, pues no hemos sentido más que otros gestores de otros hospitales, de otras comunidades autónomas, no hemos sentido esa falta de referencia. Quizás podría plantearse, oiga, y si no tiene usted un horizonte estratégico marcado, es que nosotros sí tenemos el horizonte estratégico marcado. En los hospitales también pactamos o negociamos las líneas estratégicas a impulsar en cada momento. Y no tenemos nosotros, diríamos, actividad de gobierno. El gobierno nos marca a nosotros nuestros gestores de referencia. Entonces, nuestra intervención ante los gobiernos autonómicos, en este caso autonómico de Madrid, no es tanto en relación con la presidenta del gobierno o con los consejeros, sino es con los directores generales que están. Esos no han faltado nunca y, por tanto, nuestra referencia tampoco ha faltado nunca. A ver, yo como ciudadano entiendo que eso es una dificultad para el progreso de España y para el progreso económico de España, pero ¿cambia mucho la vida hospitalaria en este momento? No, rotundamente no. Es que nosotros tenemos presupuesto aprobado para el año 2019, negociado en 2018 y, por tanto, recursos adscritos al cumplimiento de los objetivos pactados en nuestro contrato programa de cada hospital. Y entonces todas estas incidencias que nos preocupan a nosotros como ciudadanos, como gestores, no las echamos en falta o no nos condicionan a nosotros. Otra cosa es que podamos pensar, como no mejore la situación general española, pues a lo mejor el año que viene tendremos dificultades presupuestarias para la financiación de nuestras actividades. Pero es un pensamiento o es un supuesto que nunca se ha dado. Esto de decir, como hay crisis general o como etcétera, pues mira, pues no tenemos presupuesto. No, en la cercanía de la gestión hace que esos problemas se daban en el INSALUD cuando el INSALUD gestionaba todas las comunidades autónomas españolas, siendo un organismo del Ministerio de Sanidad, porque entonces dependía de los presupuestos generales del Estado, que a su vez tenían más o menos rapidez en su aprobación y en su distribución en árbol a todos los centros gestores españoles, y entonces sí que nos condicionaba mucho. A lo mejor tardábamos desde que había un presupuesto en el gobierno hasta que teníamos un presupuesto en el hospital, tardábamos 8 meses. Ahora tardamos unos días, unas semanas, 2 semanas o 3 semanas, desde que el Parlamento regional, en este caso la Asamblea de Madrid, aprueba el presupuesto, hasta que se nos dota a los hospitales de ese presupuesto. Tardamos escasas semanas. A ver, como no lo vamos a resolver, va a ser pagando más, porque el burnout pagando más no parece que no responde a estos incentivos monetarios. Responde más la mejora del profesional quemado, en definitiva. Responde más a organización de su trabajo, competencias claras de qué hacer, disponibilidad de recursos para que no se sienta imposibilitado a realizar el trabajo, y sentimiento de pertenencia a mí me gusta decir sentimiento de pertenencia a un equipo o a un grupo de sus más cercanos, a una unidad asistencial o a una unidad investigadora o a un servicio hospitalario o a un instituto de gestión hospitalaria, más que a un hospital. Convencer a todos los profesionales de un hospital, sobre todo de un hospital grande,
de que intenten sentirse orgullosos de ser del hospital, tiene más dificultades que convencerles de que se sientan orgullosos de ser de su servicio, o de su unidad de mama, o su unidad de cáncer renal. Entonces, estas herramientas son siempre buscar la pertenencia, es decir, apoyar, reflejar que el presupuesto de su unidad o de su servicio sea un presupuesto pactado con las gerentas también, con las gerencias, que no sientan que se les impone, que los recursos sean también objeto de ese pacto y no sientan que se les impone, que entiendan todas las limitaciones que se dan, etc. ¿Es cómodo ese trabajo? No. ¿Es sencillo ese trabajo? Tampoco. Pero es el trabajo de la gestión fundamentalmente, ¿eh? Uno de los más importantes trabajos de la gestión es que los profesionales sientan que es su organización. Uno lo considera que es la empresa que les puede explotar desde un sentido de vista del empresario visto por algunos como un explotador que se busca dinero. Otros se podrán pensar que es la administración impersonal, que no tiene en cuenta nunca lo que uno pone, que trata igual a todos, que no establece diferencias, que no incentiva, que no reconoce. En definitiva, de una postura o de otra postura, el reto de un gestor, de un gerente en este caso, o de un equipo directivo, es hacer sentir que eso no es así. Y ni siquiera hablamos de eso, de la empresa, del hospital. Hablamos de su relación con sus pacientes, con sus alumnos o con sus compañeros de investigación y de que puedan realizar todos sus empeños ahí y si necesitan apoyo, que encuentren la puerta abierta de las estructuras directivas para analizar y para definir qué se puede hacer. A veces es difícil satisfacer a todos, pero no es difícil que todos se sientan escuchados y que todos sientan que tienen algo que definir de su ámbito de trabajo. Eso es un reto y de esa manera es como creen los teóricos de las organizaciones y nosotros experimentamos. De esa manera combatimos el trabajador quemado o el profesional quemado, el burnout, y a veces con más o menos éxito en función al ambiente en general, pero podíamos estar con organizaciones que estuviesen estallando constantemente por eso y sin embargo a nosotros el clínico no nos estalla. Eso es de agradecer, probablemente que entiendan el trabajo del equipo directivo también y que los profesionales sientan que es suyo, su ámbito personal también. Siempre se dice eso de la triple función que tiene que tener un equilibrio, evidentemente. Y se dice, tendríamos que lograr un círculo virtuoso por el que la asistencia se apoyase en el impulso de la investigación, que se apoyase a su vez en la formación derivada de la docencia. Y esto permitiría constantemente mejorar en las prestaciones asistenciales, investigadoras y docentes. Eso es la teoría, que si lo gestionamos bien, lógicamente se va a dar. Pero lo que hemos hecho, prácticamente todo el sistema, es articular herramientas para que se favorezca esto. Ejemplo, vamos a juntar en ámbitos pequeños, como hemos dicho en la anterior cuestión del burnout, vamos a juntar en ámbitos pequeños la asistencia, la docencia y la investigación dentro de los hospitales y vamos a constituir unidades de gestión clínica conjunta, institutos, unidades clínicas, ámbitos clínicos, integración de áreas clínicas, etc. Esa es una línea que en el Hospital Clínico San Carlos hemos seguido prácticamente desde que se empezó a hablar de esto en España. El modelo inicial fue el Clínic en Barcelona, pero nosotros empezamos a darle vueltas, a trabajar conjuntamente y nosotros ahora mismo tenemos el 80% de nuestras prestaciones asistenciales generadas o proporcionadas por áreas de gestión clínica, unidades, institutos, etcétera, etcétera.
Bien, ahí se pueden encontrar con más facilidad, porque ahí se juntan los objetivos asistenciales relacionados directamente con qué investigación precisa en oncología. Más precisamente, si esto parece grande, que a veces parece en el cáncer de mama, o en el cáncer de riñón, o en el cáncer de páncreas, que van constituyendo unidades que hacen asistencia, investigación y docencia, sobre todo posgrado, a los residentes en este campo. Bien, a nosotros también se nos dice ya, pero hay que ser competitivo para obtener recursos para investigación, que es lo más, que es el reto en investigación. No, si nosotros sabemos investigar, podemos abordar, pero ayúdeme a buscar recursos por ahí, porque los recursos son escasos siempre y la investigación es muy competitiva. Entonces generamos en los hospitales fundaciones para facilitar el flujo de recursos, en la disposición de recursos, en la contratación a los investigadores o al apoyo a la investigación, y para concurrir en mejores condiciones a la búsqueda de bolsas de recursos importantes, sobre todo en competición pública, provenientes o de los ministerios o de Europa, pues entonces buscamos en Madrid generar una estructura competitiva de coordinación de la investigación que se anunció el año pasado ya por la Consejería o por el Gobierno, y que es la fundación que va a articular todas las fundaciones de Madrid, tanto en hospitales como en primaria, que está ya funcionando. ¿Y cómo se engarza la docencia con esto? Pues hay un avance importante estos últimos años, que es que se asocie una universidad pública con un hospital público. Tengan, por tanto, un sentido de socios. Se pasa de esta manera que se puede asociar un hospital con distintas universidades. Que esto, pues, puede enriquecer, ¿por qué no?, el punto de vista de otros profesionales que se han formado en otros sitios, y entonces algunos dicen romper el cascarón de que siempre estáis los mismos, que la Universidad Complutense solo ha tenido el clínico, pues, o que el clínico se ha nutrido solo de la Complutense. Pues esto se puede romper de muchas maneras, o con los profesionales incorporados a la asistencia provenientes de la docencia, MIR o FIR, KIR, etc., que a su vez acceden en concurrencia pública mediante un examen provenientes de distintas universidades. Ahí se puede romper, o con la investigación en redes que el Carlos III impulsa, tipo ITEMAS, que te incentiva que te unas grupos de distintas universidades, que lo hemos configurado con nuestras fundaciones, de nuestros hospitales, y con las universidades en forma de institutos de investigación. Bien, esto es un punto fuerte. Otro punto fuerte es que esto se intente que sí, se abra así, pero que prioritariamente el ADN investigador y el ADN formador provengan de gente que llegue a conocer el hospital a fondo. Porque si se llega a conocer el hospital a fondo por los profesores de la universidad o de los institutos técnicos, si se llega a conocer un hospital a fondo, entonces se llega a adaptar el tipo de docencia que es necesario a las características de ese hospital y a los retos fundamentalmente asistenciales e investigadores de ese hospital. Y entonces esto se hace suscribiendo convenios con las universidades, de forma que en cada hospital solo haya, si puede ser, solo haya una universidad que forme a los alumnos en ese hospital. Y entonces así, pues la Universidad Complutense tiene el Hospital Clínico San Carlos solo en exclusiva, o la Universidad Complutense tiene también otro hospital que solo es en exclusiva, que es el Gregorio Marañón, o la Universidad Complutense tiene también otro, que es el 12 de octubre, o la Universidad Complutense, pero en el Hospital Clínico
No se mezclan la Universidad Complutense, la Autónoma, el Rey Juan Carlos o la Carlos III o la de Alcalá de Henares, formando todos a los mismos alumnos o alumnos distintos. No se mezcla, porque se entiende que los profesionales se han de adaptar a las características del clínico y los profesores han de conocer exhaustivamente el clínico. Y el cuadro de los profesores colaboradores, fundamentalmente asociados, etcétera, viene de los asistenciales del hospital con quien se está conveniado. Eso es un avance teórico muy importante. No somos chinos, ni japoneses, ni estadounidenses, pero hemos llegado a convencernos de que hay que asociarnos con los chinos, con los estadounidenses, con los japoneses, etcétera, en los retos de innovación. Sin embargo, somos probablemente uno de los países del mundo más ocurrentes. Eso dicen, ¿verdad? Que los españoles o los mediterráneos en conjuntos o europeos del sur somos muy creativos. Y entonces, si de esa creación sacamos ideas que nos puedan permitir transformar el sistema a bien, a mejor, entonces estaremos hablando de que nuestras ideas creativas pasan a ser innovaciones. Se llevan a la práctica tras de haberse estudiado, tras de haberse comprobado que son eficientes, etc. Entonces, ¿dónde está el reto en este momento? O sea, ¿en qué estamos? El sistema español y el sistema del SERMAS de Madrid y los hospitales, el Clínico San Carlos, estamos en buscar en cualquier sitio ideas que nos puedan permitir analizar posibilidades de mejorar, pero no solo mejorar, sino de transformar nuestras prestaciones para que el resultado sea de verdad resultado en salud comprobado y para que además consigamos muchos resultados, es decir, que seamos más eficientes con los recursos que tenemos en la búsqueda de resultados en salud. Eso se dice. ¿Y cómo se hace? Pues nuestra estrategia en el clínico ha sido en la creación de una dirección de innovación, que se incorporó al equipo directivo hace unos años, con el apoyo de la unidad de innovación asociada a nuestra fundación de investigación que genera una incubadora de ideas que le va nutriendo proyectos con convenios y con acuerdos con las universidades politécnicas. En la Politécnica de Madrid tenemos un acuerdo preferencial para incorporar prácticas de alumnos de bioingeniería. Todos los alumnos de la Politécnica de Madrid en bioingeniería hacen el trabajo final de grado en el Clínico San Carlos, haciendo de verdad aportación de proyectos nuevos, de ideas nuevas, etc. Y nosotros pues los estudiamos y los analizamos, y los que nosotros consideramos en forma de embudo, claro, si entran 50 cada año, pues conforme analizas, se te van quedando de menos y te pueden salir 4 útiles de verdad de aplicación, pues estos 4, el compromiso nuestro es apoyar para la puesta en marcha de negocios a los alumnos que los han hecho, o de búsqueda de una constitución, de una empresa, para que ellos lo hagan, y con el derecho nosotros a incorporar a nuestro bagaje asistencial al menos una idea al año, y lo ejercemos. Y de esta manera tenemos trabajos, investigaciones, incorporaciones francamente innovadores. Ejemplo, tenemos un diagnóstico que ha salido en la prensa hace tiempo ya, de las patologías mentales a través de máquinas que en función a la sensibilidad del escrito de un posible paciente, o de la forma de hablar de un posible paciente, o de la forma de mirar, te van analizando y te hacen el diagnóstico de si es patológico o no, y de qué tipo de enfermedad es. Y
y llevamos haciéndolo 3 años esto y hemos comprobado que son más precisos en el diagnóstico que nuestros psiquiatras, por ejemplo. Simplemente aplicando, además, inteligencia artificial de una forma tal que la máquina aprende, el machine learning va aprendiendo y va haciendo el diagnóstico cada vez mejor. Por ejemplo, es una incorporación nuestra que hemos ofrecido al sistema ya y se va incorporando a los sitios. Tenemos trabajos intensos de investigación en nanorobótica para intentar aplicar con una universidad de Colombia, estamos ahí, intentando intentando que sea efectivo lo de las inyecciones de nanorobots en el cuerpo para ir distribuyendo la medicación a todos los rincones, que sea, o identificar cuando entran donde hay restos ¿no? O donde hay una metástasis de un tumor, donde está el tumor y atacar directamente allí, pero atacar millones de nanorobots a la vez allí que entran en una inyección, etc. Este tipo de cosas que transforman el sistema de verdad, pues esto es fruto de ese interés porque la innovación no sea un capricho y no sea una cosa se me ha ocurrido a mí, sino que sea analizado y que sea ensayado también, y si es así, entonces de los 50 proyectos que entran cada año a la incubadora de ideas hasta los 3, 4, 5, 2 o 1 o ninguno que llega al final, no sea un capricho decir este sí porque es un proyecto de mi amigo y va a entrar al final o tal, este no, sino que al final lleguen aquellos que de verdad puedan transformar el sistema. Y nosotros somos muy inductores de esta transformación. Nosotros fuimos el primer hospital en constituir el comité de pacientes tras de un acuerdo de la consejería con las asociaciones de pacientes de Madrid hace 4 años. 4 años y 3 años y medio por ahí, y en incorporar a las asociaciones de pacientes a nuestros órganos de decisión, no únicamente de debate con ellos ni de incorporación, sino a nuestros consejos de gobierno y de dirección, en incorporarlos junto con atención primaria también en este objetivo, y los pacientes por tanto han compartido con nosotros decisiones de qué hacer en las cosas que ellos han podido aportar. Nos interesa trabajar las experiencias de ellos y las expectativas de ellos y ver en qué punto tanto las expectativas como las experiencias se van encontrando con nuestros recursos y nuestro potencial y nuestras estrategias para ir a confluir ahí. ¿Eso significa que después vamos o nos interesa esto para lucir mejor en las encuestas? No. Sí, en las encuestas de satisfacción salimos bien, es la consecuencia. Si hacemos bien esta integración de las voluntades y de las acciones, y si orientamos a la práctica esto, y si hacemos acciones juntas, etc., pues en un momento determinado iremos mejorando de satisfacción, si es que atacamos todo, obviamente. Pero el objetivo no es la pantalla, no es decir, es que nosotros hemos mejorado más. No, el objetivo es trabajar de verdad a medio y largo plazo para que también se transforme el edificio, también se transforme nuestra organización interna, también se transformen nuestros retos, seamos unos objetivos que estén orientados en ese trabajo conjunto. Y nosotros, un ejemplo, pues tenemos un horizonte estratégico, un plan estratégico hasta el año 2025, que lo hemos trabajado, se llama Clínico Visión 2025, que ha resultado de un trabajo intenso de reuniones, etcétera, con nuestros profesionales, jefes, algunos, no jefes, muchos, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, cocineros, de mantenimiento, etcétera, número de 185 o 200 personas que fueron encargados junto con pacientes, proveedores externos, autoridades, asociación de vecinos, etcétera, de configurar un marco de orientación estratégica
que comprometimos con los pacientes también, que lo íbamos a publicar en el acceso a nuestro hospital, en las puertas, y yo creo que antes de ayer ya se publicaba un panel estratégico en nuestra puerta G, que es el acceso que más gente utiliza, ahí para decir, este hospital, sus estrategias de aquí al 2025 son estas, los recursos los vamos a dedicar a esto, y se ha trabajado conjuntamente con estos elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es como entendemos nosotros que es el papel de los pacientes y como se entiende también en el SERMAS en Madrid. Es decir, ya no queremos encontrar pacientes que obedezcan, que nos obedezcan a nosotros, ni que obedezcan a los médicos que les atienden y a las enfermeras, sino pacientes que aporten responsabilidad y que aporten conocimientos y que aporten ideas y que aporten trabajo con nosotros juntos en mejorar. ¿Que eso acabará mejorando? Claro que sí. Que vamos a tardar. Dicen algunos hombres que si trabajas todo a conseguir resultados el 2025, ¿qué vas a hacer el 2020, el 21, el 22, el 23, el 24? Si no mejoras nada, y decimos, hombre, que sí, vamos a ver, si tú sigues esa línea, forzosamente mejoras todo, no la satisfacción de los pacientes, solo, sino el entendimiento y el impulso de la sociedad en la que te mueves y el aporte de todos los que se pueden convertir en socios estratégicos tuyos. Asociaciones, fundaciones, proveedores, autoridades municipales, vecinos, pacientes en general que impulsan mucho, grandes asociaciones como Farmaindustria, ejemplo, o como FENIN, o como etcétera, también impulsándonos ahí. Invitamos a todos a que nos ayuden también, a que nos conozcan, a poner en marcha un reto que lo pactamos con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es un Smart Health Center, un centro de salud inteligente. Es decir, que quiere aplicar todas las innovaciones a la práctica de verdad. Empezaba y ser ejemplo en Madrid, no, ser el hospital encargado en Madrid de difundir al resto esto, y nosotros empezamos con un centro de formación y de experimentación en cirugía robótica, que se ha convocado el procedimiento de contratación pública ya en el boletín oficial y que estamos a punto ya de empezar la obra, y va asociado al Biobanco Regional de Órganos y Tejidos en Madrid, que pretendemos impulsar conjuntamente los dos para actuar cada vez más en cirugía robótica, no únicamente lo que hemos experimentado todos, prostatectomías, etcétera, sino en temas también de trasplantes, de regeneraciones celulares, etcétera, con mucha potencia, esperemos nosotros, y con mucho apoyo.